Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. Como ufólogo me he encontrado con casos absolutamente impresionantes. El que tengo hoy pues va a durar bastante, os pido perdón ya desde el principio. Lo voy a narrar en plano secuencia, como siempre, sin ningún corte. Y quiero que sepáis que está lleno de detalles. Posiblemente sea el mejor caso que me he encontrado en mi vida y entre los 1350 y pico vídeos que tengo aquí en mi canal, al cual pues os invito a suscribiros para que todo esto siga adelante aquí en YouTube. Y bueno, pues voy a empezar con este email ya directamente de este telespectador. Es un caso que, bueno, pues tiene todo lo que tiene que tener un incidente de ufología, desde la parálisis del sueño hasta los primeros sentimientos que tiene un hombre cuando se encuentra con algo completamente inusual en su casa, en su territorio, y luego también con su pues su sentimiento al respecto de su pareja y también del seguimiento que él pues parece tener al respecto de estos seres que tienen un inusual interés en la raza humana. Voy a ir directamente al grano y os lo voy a contar. Me dice: hola Vicente, te confieso que me siento privilegiado con tu atención a mi post de YouTube que puse en tu reciente vídeo sobre los grises. Este hombre debió de ver que yo pues le contestaba a su comentario y me dice: veo tu programa de vídeo desde hace años y jamás me imaginé que este momento pues se pudiera dar, y me siento privilegiado, agraciado por tener tu atención. La historia de lo que me pasó pues te lo voy a contar un poco más elaborada de lo que posteé en tu canal. Pues mi experiencia en lo relacionado con lo paranormal abarca más que aquel incidente. Pero no te quiero marear, así que allá voy. En el año 1996, luego de servir en el ejército americano, pues regresé a los Estados Unidos y me casé con mi novia. Su nombre era... no lo voy a decir. Por cierto, mi nombre es... tampoco lo voy a decir por intimidad. Pero bueno, pues mis amigos me llaman... tampoco lo voy a decir por su brutal intimidad. Resulta que mi novia y yo nos fuimos a vivir a Orlando, en Florida, en el año 1993. Ambos conseguimos empleos, ella en un hospital como secretaria de facturación y yo pues manejando autobuses, minibuses para los turistas. Mi base de operaciones era en el aeropuerto de... Bueno, esto es un plano secuencia, así que me puede pasar el hecho de que pueda estornudar aquí brutalmente, ¿no? Pero yo voy a seguir. En aquellos días, durante mi tiempo libre, pues me gustaba ir a las tiendas del aeropuerto, a las tiendillas que hay, a leer las portadas de las revistas y comprar el periódico para irme a comer y, bueno, pues leerlo. Y bueno, pues resulta, Vicente, que una tarde recuerdo que entré en el puesto de revistas y vi la portada de un libro que me llamó muchísimo la atención. Esto es curioso porque la gente que tiene este tipo de experiencias pues ya tienen algo en particular que les suena. Es decir, que ha podido haber un seguimiento desde niños, pero bueno, pues todo aquello se borró
de su memoria, pero este hombre pues algo ya le picaba la curiosidad y fue directamente a ver aquello. Dice, bueno, en esas revistas pues vi la portada de un libro que me llamó la atención, pues tenía como portada la imagen de un gris y por título Communion, y era en inglés. El libro afirmaba contar una historia real y esa portada pues me llamó muchísimo la atención y comencé a hojear el libro y a leerlo así como por curiosidad y recuerdo que me dije, hombre, no, todo esto no es posible, estos seres no son así. Es decir, él sabe algún detalle, pero sabe que no es exactamente lo que viene en la portada. Él sabe que hay como más detalles, o sabe perfectamente y no sabe por qué, pero no son exactamente así. Bien, detalle curioso. Y dice, y me marché. Pero me quedé con aquella imagen en mi mente. Unos días después de aquello, pues recuerdo que mi ex esposa y yo nos sentamos a ver la televisión mientras cenábamos y nos pusimos a ver un programa de televisión que se llamaba Unsolved Mysteries, misterios no resueltos en español. Lo de Unsolved Mysteries lo he dicho en mi inglés chungo chusco, que ya sabéis que tengo desde toda la vida. Bien, esa noche el episodio contaba la historia de unos hombres que se fueron a un bosque para estar ahí acampando y fueron todos secuestrados supuestamente por aliens grises de este tipo, pero ninguno recordó el incidente hasta días después. Esto es curioso porque aparece en la ufología siempre el hecho de que los recuerdos aparezcan después, y fue bajo hipnosis. Esto también aparece en la ufología de siempre, ¿no? Pues me dice, ellos, gracias a esa hipnosis, pues fue que ellos pudieron descubrir realmente lo que les pasó durante el tiempo perdido que tuvieron en su memoria. Yo recuerdo que le dije a mi exmujer, vamos a ver, chavala, mira, estos tíos están mintiendo y están tomándole el pelo a los televidentes. Ahora todos los que estén viendo esto, pues se lo van a creer. Esto es un cuento chino y mira, si los aliens existen, te digo yo que no pueden ser así. Eso que están presentando es una locura. Mírales esas cabezotas y esos ojos. Esto tiene que ser mentira, chavala. Y el otro día hasta vi en el aeropuerto que contaba de otro tipo que dice que algo así le pasó y fui a leerlo y lo dejé de leer. Me pareció una mentira total y brutal. Recuerdo haberle dicho de eso cuando llegué a casa a mi esposa, esto, y bueno, pues hasta decidí cambiar el canal de lo que estábamos viendo de Unsolved Histories y tal, y bueno, pues aquí te comparto una copia del programa porque, bueno, pues está aquí en YouTube si lo quieres ver, ¿no? Bueno, pues si te interesa verlo, muy bien, ¿no? Y me deja ahí el link, ¿no? Dice, como a eso de las 11 de la noche de aquel día, ¿no? A las 11, pues nos fuimos a dormir. Y en medio de la noche, pues pienso yo que fue más o menos a las 3 de la mañana, pues me desperté y me traté de levantar de la cama para ir a la cocina a buscar un poco de agua, porque de repente me entró sed. Ese detalle de entrarle sed a este tipo de personas que me cuentan que tienen este tipo de contactos, pues también yo lo he visto en otros casos, ¿no? Bien, me dice, bueno, me trato de levantar, pero de repente noto que no me puedo mover y que estoy en la cama y no me puedo mover nada. Y me pregunté a mí mismo, bueno, pero ¿qué carajo es esto? No puede ser, otra vez no, por favor, ¿no? Y es que las parálisis ya me habían pasado durante años, desde los 17 años, parálisis del sueño. De hecho, lo peor de estas parálisis nocturnas me ocurrió
en el ejército cuando estuve estacionado en Grafenbier, en Alemania Occidental, en diciembre del año 1989. Y bueno, pues más tarde te cuento esto, ¿no? Y es que este telespectador pues me quiere contar lo que le ocurrió con las parálisis del sueño para diferenciarlo al respecto de pues su brutal experiencia con los grises que os voy a contar a continuación, que es, vuelvo a decir, lo más impresionante que he visto en mi vida, ¿no? Y dice, recuerdo haberme dicho en aquel momento de no poder moverme en Alemania mientras que estaba durmiendo, bueno, esto no está pasando, y si me está pasando, pues es un problema de mi cerebro. Y es que, como ya te comenté con estos incidentes, pues resulta que yo tenía parálisis nocturna, y de hecho me había pasado anteriormente. Y de hecho, cuando me pasaba esto de la parálisis nocturna, en mi pasado, pues cuando abría mis ojos, pues yo lo que veía era unas sombras que no tenían forma, y era como en la película de Harry Potter, bueno, pues no sé si te acuerdas, que aparecían como una especie de espíritus chupa almas, ¿no? Que no tenían cabeza, pero sí que eran como con una forma de calavera, ¿no? Pues eso pues sería pues la descripción más bueno, pues más cercana a lo que yo tenía en Alemania con las parálisis del sueño. Vuelvo a decir, incidentes separados de lo que luego te voy a contar. Pues realmente es que no tenían forma, ¿no? Y bueno, pues te digo esta descripción para que veas esto, ¿no? Y además es que esas sombras que yo veía en mis parálisis del sueño, pues es que encima flotaban a mi alrededor. Bueno, eh, era horrible, yo no sé de dónde sacaba fuerzas, pero es que encima yo gritaba y acababa brincando de la cama, y bueno, pues después pues acababan desapareciendo. En Alemania es que fue donde peor lo pasé, y es que de hecho una vez, estando en la barraca de noche, encima estaba rodeado por 50 hombres, pues es que me ocurrió uno de los peores momentos de toda mi vida, porque es que era como si alguien me estuviese tratando de meterme algo en el bajo vientre, y eso que yo siempre duermo boca arriba, durmiendo, y ahí, ¿no? Y bueno, pues era como una presión también en mis órganos genitales, ¿no? No sé de dónde sacaba fuerzas, pero bueno, pues en ese episodio de parálisis del sueño, bueno, pues yo acababa gritando, pero lo curioso, Vicente, es que resulta que nadie reaccionó, todos estaban profundamente dormidos, y no se despertó ni Dios. Bueno, incidentes como el descrito en Alemania pues me ocurrieron como 3 o 4 veces, no fueron muchos, pero bueno, pues ese fue el peor de todos, ¿no? Y bueno, pues te puedes imaginar para mí lo que fue el hecho de que alguien me quisiera introducir algo por el ano, ¿no? Teniendo en cuenta que soy heterosexual absolutamente total, ¿no? Muy bien, mi curiosidad por querer entender lo que me pasaba con estas parálisis, ¿no? Pues fue muy especial, ¿no? Y bueno, pues me mandaron al psiquiatra, y él me dijo que, bueno, pues que esto se debía aquí, a que, bueno, pues que parte de mi cerebro pues se dormía, y la otra parte pues se quedaba como despierta, y entonces se producían alucinaciones, ¿no? Y entonces, bueno, pues en ese intento de poder dormir, ¿no? Pues se producían esas alucinaciones que yo veía como esas sombras, ¿no? Se me dijo que ignorara esos eventos y que pasara de ellos, ¿no? Me recetaron unas pastillas para dormir, y yo ya ni recuerdo qué es lo que me mandaron de entre todo eso, ¿no? Así que bueno, pues tras esos incidentes de parálisis del sueño, ¿no? Bueno, pues yo nada, pues ya volví.
y te voy a contar lo que me pasó realmente, como te decía al principio, en aquella noche de 1996. Recuerdo que lo primero que pensé eh, cuando yo estaba en la cama y no me podía mover fue bueno, pues recordar lo que me pasaba en Alemania, ¿no? Recordar que me tenía que quedar pues tranquilo, ignorarlo todo y recordar que es un problema neurológico, que bueno, pues que cerrase los ojos, que no mirase a ningún sitio, que tratase de respirar tranquilo, profundo, hasta que la parálisis se detuviera. Me dijo mi médico en el pasado que todo iría bien y eso fue lo que hice o traté. Cometí el error de abrir mis ojos y tratar de ver a mi alrededor, pero mira, Vicente, resulta que el hecho de abrir los ojos fue el peor error de toda mi vida, porque los vi. Estaban ahí y no eran sombras. Eran tres. No los podía distinguir, no era una parálisis del sueño como en Alemania. Los podía distinguir con mucha claridad. Había la suficiente luz como para poder distinguir sus enormes cabezas. Tenían enormes ojos y además eran grandes, muy grandes. Pero no tan grandes como se ven en los dibujos y artes que he visto de ellos en diferentes lugares de internet. Eran grandes y eran como ovalados y sus cuerpos, es que me fijé, eran como bastante musculosos y muy bien formados, como para unos seres tan flacos y con un cráneo tan grandes que lo veía perfectamente, Vicente. Pero es que yo no me podía mover y estaba observándolos y eran tres y estaban al lado de mí, en mi cama, ahí al lado de mi cama. Eran flacos, un cráneo gigantesco, sus pieles eran grises, como la del color de un elefante, más o menos, y además es que estaban desnudos, no tenían ropa. Recuerdo que en mi mente a mí mismo me decía, bueno, esto no es verdad, es el maldito programa de televisión, son parálisis del sueño como en Alemania, eso es que vi el Unsolved Mysteries, el programa de televisión ese, que aquello pues me sublimó la mente, me quedé, pues eso es que me he quedado pues como pues muy asustado por eso, deben de ser alucinaciones, esto no es real, voy a cerrar los ojos, no van a estar, quizá vea las sombras, tal vez otras cosas, pero no a ellos. Y eso hice, cerré mis ojos y los volví a abrir y allí estaban, parados los tres, frente a mi cama. Mi terror, te puedes imaginar, Vicente, aumentó. No se habían ido, estaban ahí. No les podía ver si tenían órganos genitales, pese a estar en mi cama, acostado boca arriba. Y en ese momento, pues me di cuenta de que es que tampoco podía levantar mucho mi cabeza. Solo, eso sí, podía abrir mis ojos y cerrarlos, pero no mucho más. Mi cuerpo es que no podía moverse. Y te puedes imaginar, claro, en ese momento, Vicente, mi terror, mi horror aumentaba. Mi exmujer estaba profundamente dormida y yo siempre dormía agarrándola una nalga, mi mano sobre su vientre, pues ella dormía de lado con sus nalgas siempre mirando en mi dirección y yo en ese momento pues traté de mover mi mano hacia ella, ver si podía ejercer
algún tipo de presión para despertarla, a ver si estaba volviendo en sí a despertarla, para ver si ella también podía ver que ellos estaban ahí, a mis pies de mi cama. Pero ella es que no se despertaba. Con mis ojos también intenté ver a mis dos perritas que estaban ahí también al lado de mi cama, pero ellas estaban profundamente dormidas. Las traté de tocar con mis pies, pero nada. No podía, Vicente, ni mover, ni poder mover los dedos de mis pies, nada. Mi terror, te puedes imaginar, es que aumentaba, es que no podía hacer nada. Cerré los ojos, los volví a abrir y allí estaban los tres otra vez y otra vez parados ahí frente a mi cama. Los tres impertérritos, sin moverse los tres. Muy cercanos a mí. Entonces me di cuenta de que el del centro parecía que era el que mandaba. Y me di cuenta de que él estaba mirando directamente mi cabeza y sobre todo mirándome a los ojos. Y yo le veía a él con sus ojos negros, grandes y profundos. Y sentí como si una voz me estuviese hablando directamente en la mente. Él a mí, pero con mi voz. Aquello me pareció rarísimo. Y claro, es que no era yo. Era él o ella o lo que fuera. Y me decía, tranquilo, todo va a estar bien. Tranquilo, tranquilo, no te va a pasar nada. Duérmete, cierra los ojos ya, no vas a recordar nada de esto, duérmete, cierra los ojos. Pero yo no cerraba los ojos, es que estaban ellos allí y te puedes imaginar, mi horror aumentaba, es que no se iban y yo es que encima no me podía mover y estaban los tres ahí, sobre todo el del centro ese que no me podía dejar de mirar a mí, a mis ojos. No eran alucinaciones, como me decían en el ejército, con la parálisis, no. Estaban haciendo algo, además. Mi espanto era total. Te diré, mira Vicente, te diré que soy hoy artista gráfico publicitario, así que como persona, pues que siempre me gustó el arte de las películas, los anuncios, la ciencia ficción, los cómics, pues es que mira, resulta un tipo muy visual y me fijo mucho en los detalles y puedo usualmente darme cuenta de los pequeños defectos en películas o series, en fantasía o en ciencia ficción, ¿no? Y en mi mente, durante toda esa parálisis que tuve, que no me podía mover, que tenía a esos tres seres ahí delante, pues traté de fijarme, ya que no podía hacer nada, en todo lo que eran ellos y tratar sobre todo de identificar a ver si esos seres eran disfraces de algo. Pero sé que no lo eran. Sobre todo es que me fijaba en los detalles de sus cuellos, sus hombros, los hombros que tenían, la musculatura que tenían, sin dejar de mirarme. Con la luz que entraba a través de la ventana de la habitación, pues podía distinguir detalles de su forma y aquello me pareció fascinante, el hecho de vivirlo, pero también aterrador vivirlo. Pude ver que eran totalmente reales y lo eran, te juro que no te lo estoy diciendo de mal, que no te estoy mintiendo, Vicente. Podía ver hasta el reflejo de la luz en sus ojos y una extraña
membrana transparente que tenían como pupilas, como las de los lagartos cuando abren y cierran los ojos. Pues así. Eso, claro, me dio mucha curiosidad en aquel momento. Y hasta el día de hoy no entiendo por qué otras personas no te han contado eso, que hayan vivido una experiencia similar a la mía, que no hayan descrito ese detalle que aquí estoy compartiendo contigo. Y claro, te puedes imaginar mi terror. Es que aumentaba cada vez más y más y más y más y más, sobre todo porque me estaba enfadando de no poder hacer nada, de nada, de nada, de nada. Y yo sobre todo es que me fijaba en el ser del centro ahí. Me miraba y yo podía saber que él sabía lo que yo pensaba. Perfectamente. Él sabía lo que yo estaba barruntando. Él sabía lo que yo sentía en ese momento. Y siempre me decía lo mismo. Con mi voz: duerme, cierra los ojos, todo va a salir bien, no vas a recordar nada, todo va a estar bien. Y mira, Vicente, quiero que sepas otro detalle que quiero recalcar de todo esto. Y es que mi voz, pues yo no podía decir nada, ¿no? Pero eso sí, mi cuerpo cada vez se sentía como más relajado. Y sí que empecé a notar que mis ojos era como si se fueran cerrando solos. Que ellos tenían poder para cerrar lo que eran mis párpados. Y yo sentía que me pesaba el hecho de abrir mis ojos. Pero cuando abría mis ojos, que ya me estaba costando el hecho de abrirlos, seguían ellos ahí, los tres. Sobre todo ahí el del centro, que es que no paraba de hacerme algo. Estaba a punto de caer en un profundo sueño porque lo estaban consiguiendo. Pero es que mira, Vicente, el terror que tenía, el miedo que tenía era tan grande que en el momento en el que sentía que iba a perder la conciencia, no sé de dónde me salían las fuerzas para volver a abrir los ojos y luchar contra esa situación. Pero es que otra vez ahí estaban y es que no se marchaban. Y mi terror aumentaba y no se iban. Y el del centro otra vez y otra vez y otra vez: duerme, cierra los ojos, no vas a recordar nada. Y eso me lo estaba repitiendo aquel gris y yo, claro, es que me estaba cansando de mirarle a los ojos y él no paraba. Y entonces sentí que todo estaba perdido ya y cerré los ojos. Y en ese momento, pues ya como que me sentí cansado de mi propio espanto. Y comencé a sentir que perdía mi conciencia. Pero en ese momento, Vicente, no sé si por amor, por dignidad o por orgullo o por humanidad, pues empecé a sentir que no podía permitir eso. Y empecé a pensar en mi mujer. Y me decía: no puedes permitir esto, no puedes permitir que estos hijos de puta se queden aquí con mis perritas, aquí. Tienes que defender a los tuyos y a ti, lucha, despierta y vuelve a abrir los ojos. Pero es que lo hacía y ahí seguían. Y el que me miraba a los ojos me decía otra vez que todo iba a ir bien, que no iba a recordar nada, pero ya es que mi terror no era terror, era odio total, odio.
desprecio, ganas de matarlos, de levantarme de la cama y caerles a golpes, matarlos, matarlos. Mi instinto de supervivencia total se activó. Pero es que él sabía lo que yo pensaba. Y me miraba y me decía, no, no, no. Y eso me lo repetía sin parar, como si también estuviese él, pues reaccionando. No, no, no. Duérmete, cierra los ojos, porque todo va a ir bien. Que no vas a acordarte de nada. Y yo otra vez, en esa lucha que tenía con él, pues volvía a sentir que perdía mi conciencia y cerraba los ojos. Pero es que tenía una lucha total contra él y contra mí mismo y mi conciencia. Y otra vez, no los dejes, me lo decía a mí mismo, hay que matar a estos hijos de perra. Y volví a abrir los ojos otra vez y yo estaba lleno de lucha. Y un desprecio, sobre todo, Vicente, un desprecio hacia ellos. Ya no me importaba morir, morir, morir luchando contra ellos y los volvía a abrir. Y entonces al abrir mis ojos, resulta, Vicente, que justo en ese momento vi los ojos de aquel gris del centro a 2 pulgadas de mí. Su cabeza encima de la mía. Su boca o lo que fuera que fuese esa boca, tan cerca de la mía que nos hubiésemos podido besar él y yo. Tan cerca era. Así como te estoy contando. Y esta vez su mirada era agresiva. No era buena. Era mala. Y sentí agresividad de él hacia mí. Y en mi mente esa voz ya no era mi voz. Y me dijo, ni vas a mover, ni vas a hacer nada, y te vas a dormir, ni vas a hacer nada. Duérmete ya. Y lo tenía aquí. Y yo no podía hacer nada. Pero hubo un momento, Vicente, que mi rabia, mi espanto, mi rabia total fue tal que pude mover mi brazo izquierdo y con una agilidad que no te puedes ni imaginar, le agarré su brazo y lo apreté bien duro y lo miré fijamente. Y aunque no podía hablar, le dije, cabrón, cuando te levante te voy a despedazar, te lo juro. Pero resulta, Vicente, que él me miró otra vez, todavía más cerca, más y más, que ya nos podíamos ya tocar.
y me dijo, no, no, duérmete ya, cierra los ojos y duérmete ahora, ahora mismo, ya. Y entonces sentí un poder demasiado fuerte que me tumbó la voluntad y mi brazo lo solté, perdí la fuerza de mi brazo cedió, lo solté y sentí que perdía la conciencia, que todo era inútil y mi cuerpo en ese momento, Vicente, pues se sintió tan débil que mis pupilas, mis párpados se cerraron y ya que ya fue todo inútil y pues nada, pues en ese momento pues me sentí totalmente derrotado y comenzó pues la oscuridad, comencé a caer dentro de las profundidades de una oscuridad absoluta de lo que era pues quedarme dormido. No sé cuántos segundos o minutos, Vicente, pues me quedé así, ¿no? Pero volví a abrir los ojos, claro, en un momento. Pensaba que no iban a estar, pero resulta que volví a mirar la habitación y todavía estaban ahí. Los tres. El del centro no me estaba mirando a la pared. Y los otros dos me estaban mirando a mí. Estaban como a unos 6 pies de la parte baja de mi cama. Y el que me habló, pues parecía que se estaba comunicando con los otros dos. Eso lo sé porque le miré a los ojos a uno de los dos y me di cuenta de que se estaban diciendo algo y ese algo fue como una comunicación de que me estaban diciendo de que, bueno, ya vale, no vamos a venir más a por él. Y eso pues me devolvió pues como la esperanza de que, bueno, pues que se iban a marchar. Y entonces en ese momento pues me quedé totalmente dormido, ya profundamente dormido, ya pues bien. A la mañana siguiente pues me desperté y me senté al borde de la cama y me quedé diciendo, madre mía, de mi vida, qué experiencia he tenido, no sé si ha sido una pesadilla, ¿no? Vi a mis dos perritas corriendo por la habitación y eso sí, Vicente, vi a mi exmujer dormida al lado, me sentí bien al ver que todo estaba bien y entonces pues mi exmujer pues se levantó y cuando se levantó pues resulta que nos quedamos mirando. Y entonces yo la miré y le dije, buenos días, mi amor. Pues mira, te tengo que contar lo que soñé anoche, que fue bien horrible. Y entonces ella me miró fijamente y me dije, a ver qué me va a decir. Y entonces ella se quedó mirándome fijamente y me dijo, tú me vas a contar algo a mí, pero es que yo te voy a contar algo a ti. Y entonces yo la dije, ¿qué soñaste? Y ella me dijo, mira, no sé bien, pero anoche sentí que había alguien en la habitación, una presencia, como si hubiese alguien en la habitación. Y entonces yo atónito le pregunté, bueno, pues cuéntame, ¿qué viste? Y ella me dijo, mira, no lo quise ver. No, yo no lo quise ver y me quedé con los ojos cerrados. Y eso sí, mira, sí que te tengo que decir que yo, pues, no me podía mover. O sea que ella también sufrió la parálisis que tuvo él. Pero ella no quiso o no iba con ella el tema. Y me sigue diciendo, mira Vicente, yo me quedé, claro,
impresionado. Los dos nos quedamos en silencio, nos miramos y bueno, pues nos preguntamos a ver si no era nuestra imaginación. Hablamos sobre la serie de televisión y tal, si aquello nos pudo influenciar de alguna manera. Y eso sí, nunca jamás volvimos a hablar del tema. Es que estábamos anonadados por el tema de haber tenido los dos esa parálisis de nuestro cuerpo y de que ella no lo quiso ver lo que me pasaba y que ella sí que había notado gente en la habitación, pero que no pudo moverse. Mira, Vicente, unos meses después, pues viajando en automóvil para ir a ver a un amigo en Safford, un pueblo al norte de Orlando, nos pareció ver un triángulo, un objeto volador no identificado en el cielo. Estaba volando muy alto, era metálico, con luces que parecían pues como unos destellos, y las nubes se reflejaban en el metal. Y bueno, pues ella lo primero pues que vio pues fue esas luces. Yo estaba conduciendo, ella lo vio primero. Y bueno, yo traté de verlo bien y entonces detuve el automóvil. Era evidente que estaba ahí, pero los demás coches pues no pararon. Era grande, yo calculo, pues por lo menos del tamaño de una casa, las nubes a su alrededor, y bueno, pues estaba como escondido de entre ellas. Ambos tratamos de seguirlo, pero ese objeto desapareció dentro de un intenso mar de nubes. Y bueno, ella y yo nos preguntamos, ¿no serían los de la otra noche? Y yo le dije, mira, de verdad no quiero hablar de ellos, no quiero ni pensar en todo esto. Y ella me dijo, ni yo tampoco. Y no volvimos a hablar de ello. Y a día de hoy ni ella y yo hemos vuelto a hablar de ellos. En el año 2003 nos divorciamos y nunca nos hemos vuelto a ver, ni ella ni yo. Nunca he vuelto a tener ningún tipo de experiencia similar. Si consideras discutir mi caso en el programa, no menciones mi nombre, cosa que he hecho. No busco ni fama, ni gloria, ni prensa, ni nada, porque hay mucha gente que miente mucho. Llevo años viendo que tú estudias el tema, sus variantes y teorías, y bueno, sé que el fenómeno es completamente real. Hay que ser precavido con lo que se investiga, pero quiero saber la verdad y por eso escucho y veo tu programa. Gracias por darme la oportunidad de aportar el tema con mi relato. Es un honor y un privilegio para mí, pues soy fuerte admirador y seguidor de tu canal. Para mí un honor que me haya contado su caso y que estéis vosotros viéndome todos estos minutos que llevo aquí y tal, ¿no? Bien, dice, te mando un fuerte abrazo desde Puerto Rico, gracias de corazón y mucho éxito. Un abrazo. Bueno, como vemos, tenemos un caso en el cual hay una persona que ya tiene interés en el tema, sabe perfectamente detalles al respecto de un tipo de extraterrestres, pero sabe que hay detalles que no son exactamente lo que él ha visto en esa portada, como decía al principio, porque es posible que haya tenido experiencias borradas en su memoria de forma exitosa de niño, ya que este tipo de situaciones e incidentes ocurren durante toda una vida. Muy bien.
Lo siguiente que tengo que exponer es que hace una clara distinción entre lo que es una parálisis del sueño y una experiencia de visitantes de dormitorio con seres grises. Bien, al respecto de esa comunicación telepática, hay un detalle rarísimo, que es el hecho de que haya una comunicación con su propia voz. Y es que en lo que sería esas comunicaciones que se producen entre ese ser central, porque siempre existe como una especie, no lo vamos a llamar así como jefe, pero sí que parece que existe pues como una especie eh, de ser que va a dominar la situación, como de eh, tratar de que él lo tenga más fácil, y se elige esa modalidad de escuchar su propia voz porque sabe que va a haber resistencia en la experiencia que va a tener. La resistencia que va a tener es tremenda. El hecho de que él no pueda abrir los ojos lo hemos visto muchas veces, las parálisis también las hemos visto muchas veces, la mujer también lo tiene. El hecho de esos estudios anteriores pues los hemos visto también muchas veces, ¿no? Pero el hecho de ese acercamiento de cráneo a cráneo es muy interesante porque lo hemos visto en pocos casos, pero sí se da con sucesos con este tipo de pues criaturas ajenas a la Tierra, que tendrían un cierto interés en algunos seres humanos, en particular por comparación con los demás. Muy interesante el hecho de que, bueno, los perritos estaban dormidos, sería para ellos fácil tener una cierta influencia en ellos para que se durmiesen y no se pusieran ya a defender a este señor, ¿no? Pero es muy interesante el hecho de que este señor se fija en los detalles de las pupilas, esa musculatura que sí he visto que es como exagerada dentro de estos seres, ¿no? Como, como si fuese una perfección en su físico. He visto el tema de que siempre se comunica el hecho de que no va a haber un recuerdo. ¿Por qué? Pues por cortesía, básicamente por no querer directamente traumatizar a la víctima, que eso finalmente es lo que somos, ya que estamos por debajo en esta situación, ¿no? Y es muy interesante el hecho de esa agresividad que tiene el testigo, de que finalmente, bueno, pues se produce una lucha a la hora de que piensa en los sentimientos hacia su mujer, y es que ya pues la reacción de estos seres ya tiene que ser agresiva también con respecto a tener que dormirle. Es muy interesante el hecho de que cuando se produce la experiencia, pues esos seres todavía están ahí, posiblemente pues ordenando todo lo que se ha vamos a decirlo así, pues recopilado en la experiencia, ¿no? Ordenando, pues, bueno, pues viendo lo que ha pasado, ¿no? Esa forma de comunicación a nivel telepático también lo hemos visto en estas experiencias con los seres grises, vamos a decirlo claramente, porque son seres del tipo gris. Esas pupilas del tipo lagarto, es que reptiliano queda siempre mal, ¿no? También lo hemos visto en algunos testigos, no en todos, porque no todo el mundo llega a tenerlos tan cerca, o es que el terror llega a pues directamente no fijarse en algunos detalles. Este señor sí, porque está pues muy acostumbrado a verse a ver pues los detalles en las películas y cosas así, ¿no?
Y el hecho de ese seguimiento del fenómeno extraterrestre, de un objeto volador no identificado al respecto de este señor en el automóvil, pues también lo hemos visto en más casos de la ufología. Em, Vamos a ver si me estoy olvidando algo, ya que es un caso larguísimo, ¿no? Em, lo estoy mirando aquí, pues prácticamente en directo, ¿no? Disculparme porque es que es un caso que, no sé, llevo 50 minutos aquí hablando, aquí en directo. Eh, y yo creo que no hay nada más. Dentro de las investigaciones del fenómeno ovni será una de las mejores o quizá la mejor experiencia gris que se ha descrito jamás. Eh, me, me interesa muchísimo el hecho de que él tenga cada vez más relajación. Poco a poco hay un éxito dentro de lo que es el hecho de que se lucha para que él se duerma, y él pues se enfada cada vez más y trata la situación de una manera, pues primero con pavor y luego con odio, hasta el punto de querer matarlos, ¿no? De ahí esa pues sensación, bueno, esa reacción hasta el punto de tenerlo aquí y de tenerlo a ese ser, vamos a decirlo así, enfadado o cabreado, ¿no? Y bueno, pues teniendo que pasarle la información directamente, pues de cráneo a cráneo, pues casi al lado, ¿no? Y bueno, pues dentro de todo esto, pues es muy interesante el hecho de que hay una comunicación entre los seres cuando se ha terminado la experiencia de no vengamos más a por él, ¿no? Eso es muy curioso porque se ha podido recopilar ya toda la información que se tenía. Este señor me ha comentado toda esta experiencia y yo os la he contado con un estornudo entre medias, y espero que se haya grabado todo ello. Lo he tratado de contar con toda la empatía que puedo llegar a tener, porque un investigador de ovnis tiene que estar dentro de lo que es un testigo de ovnis para saber lo que es un suceso, y yo pues lo veo así, lo que es el mundo de la ufología. Y nada, pues invitaros a ceder un poquitín de comida, si la tenéis, a los sitios donde la estén pidiendo a día de hoy, por el tema de los virus que hay mucha gente que se está quedando sin trabajo. Y nada, pues os espero en el siguiente videoprograma. Muchísimas gracias, y como digo siempre, bueno, por cierto, disculparme porque llevo 50 y pico minutos aquí. Disculparme y muchísimas gracias, y como digo siempre, salud y suerte. Adiós.